Un gusto saludarles. Le damos la bienvenida a la lección número 3 de escatología. Espero que a medida que avanzamos en este estudio de escatología se vayan aclarando las dudas y estemos afirmando conceptos. O como decía un maestro del seminario, llegamos con muchas dudas y con muchas inquietudes y deseamos aclararlas mientras estamos estudiando, pero la verdad es que saldremos con aún más. Se han podido dar cuenta, cada división de este estudio requeriría 2, 3 o tal vez más clases para verlas a profundidad. Nosotros apenas les dejamos un esbozo general de las mismas y nos compete a nosotros seguir adelante. Las respuestas que deseemos obtener se encuentran en la misma palabra. Por esa razón, en esta clase les traigo el siguiente versículo que se encuentra en 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Cuando hablamos de inspiración, debemos mirar esa inspiración con detenimiento. En primer lugar, llegamos al Evangelio, a una comunidad, una iglesia, una asociación, una confederación de iglesias que ya han establecido su interpretación. Así que cuando llegamos a ese lugar empezamos a ser instruidos en la palabra con ese entendimiento y con la doctrina o con la interpretación que esta iglesia tiene. En segundo lugar, tenemos la lectura y la recepción. Quiere decir que nosotros somos enseñados y además leemos las escrituras en la medida que somos discipulados. Y en tercer lugar, nos encontramos con la inspiración personal. De ahí que pedimos a Dios sabiduría, entendimiento por medio de su espíritu para tener el discernimiento y la disciplina, como por ejemplo los creyentes de Berea que estudiaban las escrituras para saber si estas cosas eran así. Todos los temas de la escatología cuentan con una serie de autores o teólogos estudiosos de la Biblia que han fijado sus tesis, y cada corriente parte de un sustento y una interpretación de textos bíblicos. Todas estas posturas quedan delante de nosotros para que nosotros con diligencia estudiemos y fijemos nuestras posiciones. El día de hoy tenemos en consideración la clase que corresponde al dispensacionalismo y a la teología del pacto. Y vamos a iniciar con el dispensacionalismo. La palabra dispensacionalismo viene del griego oikonomía, que traduce economía. El dispensacionalismo es un sistema teológico bíblico cristiano que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana donde ha demostrado su gracia. El dispensacionalismo parte de una decisión del Señor de relacionarse con el hombre, con el ser humano, mediante una administración, mediante un plan que Él ha establecido en distintos periodos de tiempo, con un ingrediente muy importante que es su gracia. El dispensacionalismo eh, tiene el distintivo que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con dos profecías, promesas y destinos diferentes. Ya vamos viendo una diferenciación del dispensacionalismo con la teología del pacto habla de una separación de la Iglesia y del pueblo de Israel. Vamos a ver las generalidades del dispensacionalismo. Vocablo de uso teológico aplicado a la economía divina. Dispensacionalismo traduce entregar, dispensar, administrar con una medida. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo está definida. Mayordomía.
Se encuentra en Lucas 12:42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Encontramos el mayordomo. La palabra dispensación, del griego economía, también se puede determinar o interpretar como mayordomía. Mayordomo es una persona que tiene una responsabilidad y administra lo que se le ha sido entregado. La administración tiene dos partes. Una, quien entrega la responsabilidad, y otro, quien recibe esa responsabilidad. Quien delega el trabajo a la persona y quien realiza el trabajo. Y eso lo vamos a encontrar en los textos que estamos mirando a continuación. Comisión. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Encontramos entonces aquí el término comisión. Y esa comisión, dice Pablo, me ha sido encomendada. ¿De quién le fue encomendada este trabajo? ¿De parte de quién? Viene de parte del Señor Jesucristo a anunciar el Evangelio. Y le fue entregada esa misión, le fue entregada esa comisión, le fue entregada esa responsabilidad y la administración de la gracia. Lo veremos aquí en el siguiente versículo. Dispensación, Efesios 1, 9, 10. La palabra dispensación la encontramos en las Escrituras, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué le fue entregado a Pablo? La administración de la gracia de Dios, la predicación del Evangelio. Y tenía que hacerlo con toda responsabilidad. Recibió de parte de Dios la misión, la responsabilidad, la comisión, la administración, y ahora él tenía que ejercer esa administración y llevarlo a cabo para cumplir el propósito de quien lo planeó y de quien entregó esa responsabilidad. Administración, Efesios 3, 1, 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A él se le dio la administración de la gracia. El texto lo dice con mucha claridad. Me fue dada para con vosotros. La administración de la gracia le fue dada. ¿Quién la dio? El Señor Jesucristo. Vino de parte de Dios el plan, vino de parte de Dios la responsabilidad que le fue dada a Pablo para predicar el Evangelio. Y aquí está él desarrollando el trabajo y cumpliendo con la labor que le fue encomendado. Administración, encontramos otro texto en Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Según la administración de Dios. Dios administra el plan, Dios administra el propósito y le fue dada a Pablo para ir con los gentiles para que anunciara cumplidamente la palabra del Señor. Recibimos la responsabilidad para administrar nuestros dones, para administrar la gracia, y tendremos que hacerlo cumplidamente, con mucha diligencia, con mucho fervor, con mucho amor.
Una vez más la palabra administración en 1 Corintios 4, 1, 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Las personas nos deben ver como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Queda muy claro que hemos recibido una responsabilidad del Señor para administrarla. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora vamos a ver cómo funciona la administración, cómo funciona la dispensación, cómo funciona la comisión. En referencia a una persona en autoridad significa un arreglo o plan. En referencia a la persona que está entregando la responsabilidad es la autoridad, es un arreglo o un plan. Y en referencia a una persona bajo autoridad se refiere a una mayordomía o administración. Yo entrego la responsabilidad, se refiere a la autoridad que yo tengo. Y en cuanto a quien recibe la responsabilidad, es el que realiza, el que se encarga de la administración, se encarga de la mayordomía. Dios está dispensando o está administrando sus asuntos conforme a su propia voluntad y en varias etapas de revelación en el proceso del tiempo. Dios, en su soberanía, en su voluntad, decidió administrar sus asuntos conforme a su propia voluntad y en varias etapas, de distintas maneras. Primero, el dispensacionalismo ve a Dios estructurando su relación con la humanidad a través de diferentes etapas de revelación, las cuales marcan diferentes dispensaciones. Se llama dispensación entonces porque lo ha hecho por etapas y que Él ha estructurado con el fin de relacionarse con la humanidad a través de distintos tiempos, de distintos momentos en la historia y son reveladas a los hombres. Cada dispensación es una prueba para la humanidad de ser fiel a la revelación particular de Dios dada en ese periodo de tiempo. Dios entrega la administración, Dios entrega el plan, Dios comunica cuál es el plan, Dios envía el mensaje de cuál es su voluntad y cuál es su propósito con la humanidad. Y espera que ese administrador, y espera que ese mayordomo sea fiel. Es una prueba para nosotros para llevar a cabo la tarea que nos es encomendada. ¿Y cuál sería la prueba? ¿Cuál sería el resultado que esperaría Dios de nosotros cuando recibimos una administración? Pues no es otra más sino nuestra obediencia. Se habla de 7 dispensaciones. Etapa de la inocencia, que fue antes de la caída en el Edén. La etapa de la conciencia es en el momento cuando Adán desobedece al Señor y come del fruto del bien y del mal, y va hasta Noé. La etapa del gobierno inicia con Noé hasta Babel. La etapa de la promesa, que cubre a Abraham hasta Moisés. La dispensación de la ley, desde Moisés hasta Cristo, y la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia, la etapa de la gracia, que va desde el Pentecostés hasta cuando el Señor venga por su iglesia. Y por último, el milenio, cuando venga Cristo a reinar por 1000 años. Vamos a mirar la gráfica de las dispensaciones. Vamos a ver cuáles son las dispensaciones, quién participa o quién se encuentra dentro de esa dispensación y el tiempo en el cual se desarrollan esas dispensaciones.
El tiempo de la inocencia, dispensación de la inocencia que va desde Adán hasta Caín. El tiempo de la conciencia, desde Caín hasta Noé. El tiempo del gobierno humano, desde Noé hasta Abraham, aquí pasando por Babel. El tiempo de la promesa, la dispensación de la promesa, desde Abraham hasta Moisés. El tiempo de la ley, desde Moisés hasta Cristo, cuando viene Cristo, asciende y comienza el tiempo de la iglesia en el Pentecostés, tiempo de la gracia hasta el rapto, cuando la iglesia es levantada y llevada con el Señor, y la etapa del milenio, que comienza con la venida del Señor Jesucristo a reinar por 1000 años, la dispensación del reino. Como segundo punto distintivo del dispensacionalismo es que interpreta literalmente las escrituras, no niega la existencia de las figuras o el lenguaje no literal en la Biblia o alguna simbología, sino que afirma que hay un significado literal detrás de los pasajes figurativos. Como tercer distintivo del dispensacionalismo, encontramos que como resultado de la interpretación literal de la escritura, el dispensacionalismo afirma una distinción entre Israel, aún los creyentes de esa nación, y la iglesia. Desde esta perspectiva, las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento no se referían a lo que Dios haría espiritualmente para la iglesia, sino que se cumplirían literalmente para el pueblo de Israel, y especialmente lo será en el milenio. Por ejemplo, la promesa de la tierra se interpreta como si Dios restaurara la tierra de Palestina a Israel. En muchas formas se puede decir que el dispensacionalismo cree en dos pueblos de Dios. Aun cuando ambos judíos y gentiles son salvos en Cristo por la fe, los judíos creyentes serán recipientes de las promesas terrenales, adicionales como prosperidad en la tierra de Palestina, especialmente durante el milenio. Eso no aplica a creyentes gentiles cuya herencia primordial es el cielo. Judíos y gentiles son salvos en Cristo Jesús. Los dos son salvos por la fe. Los judíos son recipientes o merecedores de las promesas terrenales del Señor, y entre ellos está su prosperidad, su familia, su estabilidad. Son bendecidos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. La mano de Dios está con ellos, su favor está con ellos. Es una nación que Él guarda el 100% del tiempo y les dará la tierra que les ha sido quitada. La tierra que hoy es de Palestina será del pueblo de Israel una vez más. Será restaurado el templo. En cambio, los creyentes, como nosotros, los gentiles, nuestra herencia está en los cielos, nuestra ciudadanía será en los cielos. ¿Cuál es la esencia del dispensacionalismo? Reconoce una diferencia entre Israel y la Iglesia. Un principio consistente de la interpretación literal. Y tercero, un concepto básico y práctico de que el propósito de Dios consiste en su propia gloria en lugar del solo propósito de la salvación. Dios quiere salvar a la humanidad, porque Dios ama a la humanidad, pero no solo busca salvarlo, sino busca la gloria. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido escogidos, fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos suyos, para su gloria, para buenas obras, pero todo para su gloria. Y la salvación, ese final glorioso que esperamos tener en la eternidad, será
para su gloria. Tenemos unas bases bíblicas para hablar del dispensacionalismo, o los encontramos en la palabra. ¿Por qué razón se habla de esa nación de Israel? ¿Por qué razón se habla de, de estas etapas, de estas dispensaciones? Encontramos en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por otra semana. Dentro de la interpretación de la profecía de Daniel existe 69 semanas que se han cumplido y falta una por cumplirse. Y es esta, una semana, confirmará el pacto con muchos. Y está hablando del pueblo de Israel. ¿Cuál es el pacto que va a confirmar? Con el pueblo de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Está hablando de la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Por eso dice la tribulación y la gran tribulación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El cumplimiento de las 70 semanas, que será el tiempo de la nación de Israel en la gran tribulación. Y vemos las etapas que mencionábamos hace un momento de las dispensaciones. La dispensación de la inocencia está basada en la relación de Dios para el hombre en Génesis 1:1 hasta el capítulo 3, versículo 7. La etapa de la conciencia, que va de Génesis 3:8 al 8:22. La etapa del gobierno humano, desde Génesis 9 hasta el 11:32. La etapa de la promesa, la dispensación de la promesa, Génesis 12:1 a Éxodo 19:25. La dispensación de la ley desde Éxodo 21 hasta Hechos, capítulo 2, versículo 4. La etapa de la gracia desde Hechos 2:4 hasta Apocalipsis 23. Y el reino milenial en Apocalipsis 24 al 6. Crítica al dispensacionalismo. Así como hay puntos a favor, distinciones, bases bíblicas para el dispensacionalismo, razones muy válidas para creer en esta interpretación, para creer en esta manera de obrar del Señor. También hay unas críticas, las vamos a ver a continuación. La primera, en la Biblia la palabra dispensación jamás se refiere a un periodo de tiempo. Invariablemente su significado es una mayordomía, el acto de dispensar una administración. Pensemos un momento. Vemos que las dispensaciones son etapas que se dan a través de la historia en distintos años, en distintos aconteceres del ser humano y experiencias del hombre en cuanto a sus actividades y su relación con Dios. Pero está establecido la inocencia, la conciencia y cada una de estas etapas que se desarrollan a lo largo de la historia, a lo largo de la historia hasta nuestros días. Pero la palabra dispensación, administración, mayordomía, comisión, no está relacionada con el tiempo, está relacionada con una actividad, con una responsabilidad que nos fue delegada y el cumplimiento de esa responsabilidad, esa administración con diligencia. La segunda crítica a la esperanza de la restauración de la nación judía en Jerusalén. Las promesas de la nación judía estaban todas condicionadas a la obediencia. Dios hizo todo lo que podía hacer por los judíos al enviarles sus profetas y finalmente a su propio Hijo. Él no desechó a su pueblo. Por lo tanto, pensar que Él va a ser o va a participar de una manera especial con el pueblo de Israel, tal vez es un punto para analizar y tenerlo en cuenta
en nuestro estudio. La puerta de entrada al reino no es a través de la herencia racial, sino por el nuevo nacimiento. Juan 3, 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que, ¿cómo entramos al reino de Dios? ¿Cómo accedemos a nuestra salvación? ¿Cómo accederemos a esa eternidad? Sino mediante el nacimiento en el Señor. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es por herencia racial. Y con esto, hermanos, no queremos entrar en un debate o una discusión. Simplemente leemos los textos, leemos las bases de esa interpretación, bases bíblicas, y nos ayudan a colocarnos en el lugar correcto. Si creemos y si participamos y hemos sido enseñados en las dispensaciones, está bien. Y si queremos acogernos a ese plan y a esa voluntad del Señor por medio de las dispensaciones, no hay ningún problema. Simplemente traemos los textos y las críticas que existen al dispensacionalismo, que no las hemos dado nosotros, sino como dijimos en un inicio, han sido estudios de teólogos, de maestros, de textos bíblicos, de libros con tesis, donde encontramos estas críticas y las traemos y las colocamos a su alcance con el objeto de tener nuestras propias conclusiones. Otra crítica: la ciudadanía en el reino de la gracia les pertenece a los gentiles lo mismo que a los judíos. Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros los unos de los otros.